Buenos días, hermanos. Qué gusto reunirnos una vez más para alabar a nuestro Señor. Gracias, qué bueno que podemos tener también visita en esta hora para que juntos podamos estar conociendo también la palabra de Dios. Seguimos dando gracias siempre por el ministerio de alabanza que nos guía en este hermoso tiempo para prepararnos para el tiempo de la predicación. Y bueno, vamos a iniciar ahorita con la predicación. Estamos en el Evangelio de Marcos, si me pueden acompañar ahí. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a ir directo a nuestro texto, que es un poco extenso, entonces, para que nos alcance el tiempo de explicar y aplicar lo que nos dice ahí. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, la sección es del versículo 12 hasta el versículo 25. Ya que lo encuentre, por favor, si me acompaña poniéndose de pie. Y mientras doy lectura, si por favor me puede seguir con su vista. Voy a dar lectura a la palabra de Dios en este Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 25. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Oremos, hermanos. Padre celestial, nuestro Dios todopoderoso, para quien no hay nada imposible, gracias por su palabra, porque a través de ella podemos conocer su voluntad, Señor. Y también le queremos dar gracias a usted, nuestro Señor Jesucristo, porque de vez en vez, especialmente cuando nuestra fe se llega a convertir en un simple ritual, usted viene y mueve las mesas y tumba las sillas para llamar nuestra atención nuevamente a la santidad y el amor hacia usted, para recordar ese perfecto sacrificio. Oh Señor, por favor, traiga a nuestra mente y a nuestro corazón entendimiento de estas palabras. Y Señor, si es bien para usted, úseme con el poder de su Espíritu para traer esta verdad a nuestros corazones en esta hora. Ayúdenos, Señor. Reconocemos nuestra gran necesidad de usted y le pedimos de su ayuda. En Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? La semana pasada les comenté que con la llegada de nuestro Señor a Jerusalén dábamos inicio a la segunda gran sección dentro de este Evangelio, el Evangelio de Marcos, donde en la primera sección estuvimos viendo a nuestro Señor mostrando su autoridad, mostrando su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, y la gente empezaba a reconocer quién era el Señor, pero
Él mantenía oculto estas cosas delante de las personas. Pero hemos visto recientemente en el capítulo 11 que ahora públicamente el Señor se da a conocer como el Mesías, como el Rey. La gente lo aclama, está en esta ovación. Y entonces desde el capítulo 11 hasta el capítulo 16 vamos a encontrar a este Rey, al Señor Jesucristo, el Mesías, que se está mostrando como el Rey, pero es el Rey que a la misma vez va a padecer, va a sufrir, va a ser muerto por los principales líderes, pero finalmente va a resucitar por el poder de Dios. En la medida que vayamos avanzando entonces por el capítulo 11, 12, 13, estas cosas se van a ir acentuando más. El Señor va a afirmar su autoridad de manera pública, pero las personas entonces van a tender a rechazarlo más y más y más hasta que lo veamos en la cruz. Conviene a nuestro entendimiento del pasaje que también tengamos una idea de lo que ocurrió un poco anteriormente en el capítulo 11. Según veíamos, nuestro Señor entra a Jerusalén montado sobre un pollino. Y decíamos para los niños que un pollino es un asno joven, ¿verdad? No un pollito, un pollino. Entra así el Señor y de esa manera se cumple la profecía en el libro de Zacarías que dice que vendrá el Rey entrando a Jerusalén manso y humilde, cabalgando sobre un pollino hijo de asna. Y la gente entonces le aclamaba como aquel que venía a ocupar el trono de David. Y esto es porque Dios había dado una promesa al rey David de que uno de sus descendientes ocuparía un trono eterno. Y la gente reconocía que el único que podía ocupar ese lugar estaba delante de ellos y era Jesús de Nazaret. De esta manera, en virtud de rey, nuestro Señor entra a Jerusalén y dijimos que hizo algo cuando entró. Él entró y supervisó, vio la ciudad, vio cómo estaban las cosas, pero más importante todavía, entró al templo y vio lo que había en el templo, qué estaba sucediendo en el templo. ¿Qué iba a hacer el Señor después de eso que vio? Bueno, nos dice en el texto, en el versículo 11, que después de que él hubo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania, probablemente para el descanso de la noche, junto con sus discípulos, y allí entonces descansó para venir el siguiente día nuevamente a Jerusalén. ¿Qué vio el Señor aquella ocasión? Bueno, la porción que tenemos delante de nosotros nos deja ver que el Señor no vio nada bueno en el templo ni en la ciudad. Pero así como no vio cosas buenas, el Señor también al final le dio exhortaciones a sus discípulos para salir de ese bache o salir de esa oscuridad. Por lo tanto, vamos a notar dos cosas en este sermón, en este mensaje. Primero, hay una advertencia de una fe sin fruto. Una advertencia de una fe sin fruto, y por otro lado vamos a ver una exhortación a una fe real y pura. Veamos entonces la primera, hermanos. Una advertencia de una fe sin fruto. Los versículos 12 al 14 nos hablan de eso. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sabe estas palabras? Cuando estuve investigando en los comentarios y los expertos, algunos de ellos, o por lo menos había uno en particular, que estaba muy indeciso en cuanto al significado. Decía que esto tuvo que haber sido una invención. Esto fue algo que se le ocurrió a alguno de sus discípulos para meterlo ahí en el texto, pero que esto realmente no había ocurrido. Se les hacía una locura pensar en que Cristo venía sanando personas y haciendo milagros en favor de las personas, y ahora en esta ocasión Él usa su poder para maldecir una planta que no produce fruto porque no es temporada. El comentarista decía, esto es absurdo. ¿Cómo maldecir una planta que no produce fruto cuando no es temporada de dar fruto?
Entonces, para el comentarista esto le parecía algo ilógico y por lo tanto debía descartarse esta porción de la Escritura. Lo que nosotros tenemos que considerar aquí, hermanos, es que nuestro Señor está actuando como uno de los profetas del Antiguo Testamento, muy particularmente como el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel tenía la característica, hermanos, de que cuando él hablaba el mensaje de Dios, Dios le daba un mensaje dramatizado, una parábola dramatizada. En una de las ocasiones, por ejemplo, en Ezequiel 24, nos dice que Dios le dijo: Ezequiel, prepárate porque el día de hoy tu esposa va a morir. Y dice que Ezequiel fue, predica, regresa a su casa y su esposa muere. Y le dice: así les vas a decir a los hijos de Israel, que así como tu esposa murió, entonces ellos también van a perder el templo y la ciudad va a ser destruida. Aquello que era el deleite de tus ojos, también como murió, así también el deleite de los ojos de Jerusalén se va a perder cuando vengan los babilonios y destruyan por completo la ciudad. Imagínense este mensaje dramatizado tan fuerte, ¿verdad? Así nuestro Señor estaba teniendo un mensaje dramatizado con la higuera. Pero una vez que entendemos que era no solamente un mensaje profético dramatizado, tenemos que reconocer que también aquí se nos habla en una parábola. Y la característica de las parábolas tiene que ver con, tenemos que pensar cuánto nivel simbólico tiene una parábola. Y para los hermanos que están en la clase de hermenéutica habrán recordado alguna de esas cosas que les enseñé, ¿verdad? Pero la parábola tiene un alto valor simbólico o un bajo valor simbólico. Es decir, algunas de las cosas que se mencionan pueden representar muchas cosas o solamente uno de los elementos de la parábola tiene una representación. Y lo que nosotros encontramos aquí es que la higuera tiene un aspecto simbólico representativo. En las Escrituras se habla de la higuera para describir prosperidad y paz. Por ejemplo, en Deuteronomio 8, del 7 al 8, habla de la higuera para referirse a paz y prosperidad. En Primero de Reyes 4:25 dice que cuando Salomón era rey, la gente se podía acostar debajo de una higuera, paz y prosperidad. El profeta Miqueas en Miqueas 4:4 dice que la gente va a poder recostarse debajo de una higuera. En la época dorada de Israel, la gente va a poder recostarse debajo de una higuera. Nuevamente, la imagen que transmite es para paz y prosperidad. ¿Y qué sucede cuando un profeta, por ejemplo, habla de la higuera quemada y destruida? Pues está hablando de un momento de infortunio, de desgracia. Y eso dijo el profeta Jeremías, por ejemplo, en Jeremías 8:13, dice: ciertamente los destruiré, declara el Señor. Está hablando a Jerusalén, está hablando de la ciudad, está hablando del templo. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y la hoja se marchitará. Lo que les he dado pasará de ellos. Con esto en mente, podemos volver a mirar a esta parábola dramatizada y darnos cuenta de este aspecto simbólico. Podemos pensar en nuestro Señor que entra en Jerusalén y así, esperando ver una higuera con frutos y satisfacer su necesidad, dentro de esta ciudad encuentra que no hay nada. Encuentra que hay mucha apariencia, hay muchas hojas, se ve muy bonito el árbol, pero cuando quiere satisfacer su hambre, no encuentra nada. Y lo mismo sucede cuando él entra a Jerusalén. Él entra a un templo hermoso, grande. Se sabe que una de las piedras que existe hasta el día de hoy, sobre la cual está construido fue construido el templo de Herodes, pesaba unos 40 toneladas, hermanos. O sea, ahorita tenemos grúas y todo, pero hagamos la pregunta: ¿cómo movieron 40 toneladas en aquel entonces para poner solamente una de las piedras del templo?
El lugar sobre el que estaba construido era enorme, si no me equivoco, las medidas eran como 500 metros por 300. El lugar estaba fantástico y todavía en los tiempos de Jesús no estaba ni siquiera terminado. Era un lugar asombroso. El Señor entra a un lugar con, wow, una apariencia impactante. Pero cuando Él quiere satisfacer su necesidad, por así decirlo, encuentra que no hay fruto. No hay fruto. Por eso nosotros podemos ver en el texto, versículo 15 al 16, ahora ya en la realidad de lo que la parábola representaba, nos dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Nuestro Señor está consumido por un fuego, por un celo santo. Y para los hombres era una festividad más en Jerusalén, pero el Señor sabía que Él estaba siendo deshonrado en el fondo. Y es que, no sé ustedes, hermanos, pero en casa tenemos la idea de que si algo se descompone y no lo arreglamos inmediatamente, pasan semanas, meses, años. Mi esposa me dice cuando pasan cosas así, el luego dura años, ¿no es cierto? Está el foco allí que está parpadeando y al ratito voy por uno. Y ya nos acostumbramos, ya tenemos una disco ahí, ¿verdad? Con el foco. Y sucede así, hermanos, en la vida espiritual. Y sucedió así en los tiempos del Señor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos concebir que la gente podía estar bien, podía estar de acuerdo en llegar al templo y ver que era un negocio, un tianguis, donde vendían un mercado popular ahí, ¿no? Donde vendían palomas, vendían animalitos y todo esto? Pero incluso más allá del simple comercio, el hecho de que el sumo sacerdote en aquel entonces había puesto el negocio ahí para hacerse rico a costa de la fe de las personas. Esa era la cosa más preocupante, me parece, porque si había viajeros que venían desde Roma, no iban a traer un chivo desde allá, iban a traer dinero y podían comprar el chivo y entonces ofrecerlo en sacrificio o el animalito, ¿verdad? Me parece que hasta ahí la cosa estaba bien. Pero la cosa de que el sumo sacerdote en aquel entonces lucraba, y como alguna vez escuché, era un banco de pescados que tenía allí, pues podía venderle a la gente que tenía allí y lucraba vendiendo las cosas hasta 10 veces más caro de lo que podían encontrarlo afuera. Eso era lo terrible. Pero lo terrible es que la gente ya se había acostumbrado también a eso. Pero el Señor no. El Señor no. Entonces, con su santidad, Él puso en la conciencia de las personas que eso no estaba bien. Todavía, hermanos, hay que añadir a esto que el diseño del templo era que tenía que haber un lugar santísimo, un lugar santo y un patio. Pues en este templo tenía un patio de los gentiles y un patio de las mujeres, una división dentro de una división innecesaria, separando a las mujeres y ellas no podían pasar más allá, los judíos en su propio patio y los gentiles acá. ¿Y sabe qué era lo más terrible? ¿Dónde se daba el comercio? En el patio de los gentiles. La gente que buscaba a Dios, que por fin estaba interesada, que estaba pasando situaciones quizá en su vida y estaba viendo la fe judía como algo posible, algo real, algo bien, y se acercaba entonces al templo, a este lugar para adorar a Dios, solamente escuchaba el bullicio de un montón de gente vendiendo palomas. Qué horrible, ¿no? Qué horrible que las personas que nos visitan por primera vez o tienen poco, tuvieran que pagar un ticket en la entrada de la iglesia para decir voy a entrar a la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, lucrar con la fe. Por eso el Señor en el versículo 17 dice, y les enseñaba diciendo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
No es un lugar para vender, es un lugar de oración para todas las naciones, no solo judíos, pero para todos. Y luego sigue diciendo el versículo 17, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí el Señor citó dos pasajes. Isaías 56:7, en la primera parte, con lo cual estaba dando una pedrada directo a la cabeza a los líderes, porque están permitiendo hacer este tipo de actividades. Pero la segunda cita va dirigida al pueblo. Esa segunda cita tenemos que leerla en su contexto, es una cita de Jeremías 7:11. Vamos a leer Jeremías 7 del 8 al 11 para entender por qué el Señor habló del templo como una cueva de ladrones. Dice Jeremías 7 del 8 al 11, lo van a poder ver ahí. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya estamos salvos. Para luego seguir haciendo todas estas abominaciones, se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Y aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. El Señor usó esta cita de manera muy precisa para aplicar la situación que estaba sucediendo. En los tiempos de Jeremías la gente andaba en una vida disoluta, haciendo lo que querían, en rebeldía delante de Dios, pero entonces iban al templo, llevaban su animalito y decían, bueno, aquí está, de todas maneras ya Dios me va a perdonar. Y salían del templo y decían, bueno, ¿y dónde seguimos? ¿Dónde nos quedamos? Y el profeta le dijo, Jeremías, dile al pueblo que no puede estar haciendo eso. ¿Piensan que esta es una cueva de ladrones? Es decir, ¿piensan que este va a ser un refugio donde ustedes pueden sentirse seguros? ¿Y qué estaba sucediendo con la gente en los tiempos de nuestro Señor? Lo mismo. Estaban llevando sus animalitos diciendo, bueno, traigo dinero, así puedo pagar el sacrificio. Mis pecados están perdonados, vámonos a casa. ¿Dónde nos quedamos? Así que con estas dos citas el Señor estaba atacando primero los líderes que estaban alejando a los gentiles, a la gente no judía de acercarse al Señor, pero con la segunda cita el Señor estaba dándole la cabeza al pueblo, que estaban pensando que el templo era como un talismán para la buena suerte, para sentirse bien, para dejar a un lado sus pecados. Y hermanos, eso no puede ser así, ni allá, ni en aquel momento, ni entre nosotros ahora. No podemos llegar a la iglesia, no podemos llegar, entonces viviendo una doble vida y pensando, bueno, no importa, no pasa nada, aquí me pongo a cuentas con el Señor y seguimos donde dejamos las cosas. No, hermanos. Y tenemos que estar agradecidos con Dios, hermanos, cuando Él viene a nosotros, avienta las mesas y las sillas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuevamente nos hace pensar, nuestro Dios es santo. Y tenemos que honrarle a Él con amor, con un corazón sincero. Dios no quiere que nosotros tengamos una mera costumbre, sino que la amemos con sinceridad. Él tenía la autoridad en aquella ocasión, el gran rey entró a su templo y pudo echar las mesas porque era su templo y porque las cosas no estaban bien. Y ciertamente Él tiene la autoridad sobre nuestra vida para demandar de nosotros amor y una adoración sincera. El Señor estaba despertando las conciencias de las personas en aquella ocasión para que cumplieran con el verdadero propósito del templo y sus actividades. ¿Cuál era el propósito del templo, hermanos? El propósito del templo era acercar a la gente a Dios. La gente se acercaba al sacerdote, el sacerdote ofrecía el sacrificio y de esta manera el hombre creía que ese sacrificio en alguna manera Dios lo tomaba para poder perdonar el pecado de las personas. Y si esa imagen se perdía el cumplimiento de esa imagen más adelante, el sacrificio perfecto de Jesucristo. Si la gente tenía una idea distorsionada de los sacrificios del templo, iba a tener una imagen distorsionada de lo que su rey iba a hacer por ellos en la cruz.
Y por eso también el Señor purificó el templo. Sin embargo, vemos que no todos vieron con buenos ojos lo que el Señor hizo. ¿Qué nos dice el versículo 18? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. El miedo, hermanos, ese miedo, es ese sentimiento que aparece frente a la incertidumbre o el peligro inminente. Y así se sentían los líderes religiosos. Jesús representaba una amenaza y ellos tenían que quitar esa amenaza porque tenían miedo. Esa actitud ponía de manifiesto que Israel era una higuera con muchas hojas, pero sin fruto. Y debido a eso, nos dice versículo 19 al 21, pero al llegar la noche Jesús salió de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Así que aquella parábola dramatizada ahora empieza a tener un poquito más de sentido, porque el Señor llega a Jerusalén, no encuentra fruto, y debido a eso cae sobre ellos esta maldición, o bueno, sobre la higuera. Pero la historia nos dice que en el año 70, el general Tito, que después fue el emperador de Roma, Tito, este general destruyó Jerusalén, destruyó el templo, incendió la ciudad, hizo un desastre completo en el año 70. Y así como fue dramatizado, profetizado en la parábola del Señor, así realmente ocurrió. El templo, la ciudad fue destruida. Israel no reconoció el día en que su rey le había visitado, como nos dice en Lucas 19:44. Lo ocurrido entonces nos queda como una advertencia, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios, y permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Romanos 11, 21 al 22. Pero ya que tenemos esta advertencia, veamos en segundo lugar una exhortación a una fe real y pura. Versículos 22 a 24 nos dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Son versículos un poco complicados de explicar, así que vamos a darnos aquí un poquito a la tarea de esto. Primero que nada, estos versículos ponen en evidencia el problema de la higuera. ¿Cuál era el problema de la higuera? O el problema de Israel en particular: no tenían fe. Y por eso, al mostrarnos tened fe, nos está hablando acerca de cuál era el problema del pueblo, de sus líderes. No había en ellos una fe verdadera. También que el Señor le haya dicho a sus discípulos tened fe, nos habla de que es una constante. No es tuve fe ayer, tengo fe ahora, pero quién sabe mañana. Tiene que ser una constante para toda nuestra vida, tener la fe. Y la fe en Dios debe de ser para siempre. Ahora bien, existe como que mucha superstición en el tema o el asunto de la fe. ¿Qué es la fe? Muchas veces se maneja como algo supersticioso. La gente normalmente dice: sí, yo tengo fe en Dios. Y la pregunta es: bueno, ¿y tú conoces a Dios? ¿Tú tienes una relación personal con el Señor? ¿Conoces lo que Él dice? ¿Conoces su carácter? No, pero tengo fe en Dios. No, eso es superstición. La superstición es tener una creencia en algo que no puedes comprobar ni decir esto es esto, esto es aquello. Mire, la fe es una confianza basada en evidencia. Recuerdo cuando me operaron de los ojos. Recuerdo que yo tenía un poco de temor, fui a este lugar
Y cuando entré, ya teníamos una cita. Primero me pasaron a un lugar, todo estaba impecable, súper limpio y todo el lugar era blanco, así que resaltaba todo así impecable. Me vio un oculista y ya me empezó a revisar los ojos. Luego llegó un médico, me empezó a tomar datos acerca de si tenía enfermedades, diabetes, esto y lo otro, la presión aquí y allá. Ok, después de eso vino un oftalmólogo, me empezó a revisar, a checar otras cosas y esto y lo otro. Después de ahí vino otro oftalmólogo más especializado y ya empezaron a comentar, se reunieron los tres en un lugar y empezaban a platicar, sí, no, esto y lo otro, y ya por fin llegan los tres y dicen, mira, eres candidato a la operación láser. Entonces, si tú quieres, te agendamos, no sé si en 2 o 3 días, para que vengas y te puedas hacer tu operación en los ojos. Y le dije, no, pues sí me gustaría. Bueno. Hablaron a otro oftalmólogo más especializado todavía y este hombre llegó, se presentó, yo soy el cirujano, yo soy el que hago las operaciones. Al día hacemos 3 a 5 operaciones y ya llevo unos cuantos años aquí, así que tengo mucha experiencia y estoy seguro de que te va a ir bien en tu operación. Llegó el día de la operación y ¿qué sucede, hermanos? Pues yo no sé ustedes, pero los ojos son una cuestión delicada y no le dejamos a cualquiera que vaya a hacernos alguna cosa en los ojos, ¿verdad? Pero me había dado tanta confianza, tantos profesionales, tantas personas ahí. El lugar estaba muy bonito, estaba todo muy bien. Era un lugar impecable, que yo podía confiar que podía salir bien de esa situación y que podía salir viendo bien después de esa operación. Hermanos, la fe en Dios no es menos que eso. La fe en Dios es conocerle, conocer su palabra, conocer su voluntad. Y en la medida que vamos adquiriendo y vamos teniendo esa confianza en el Señor, vamos soltándole más cosas. Y dice el Señor ahí, entonces tú le puedes decir, ese monte, quítate de ahí, échate al mar. Y la idea es, cosas imposibles empiezan a suceder. Abraham, un hombre de 100 años, Sara, una mujer de 90 años y teniendo un hijo. O podemos pensar también en Moisés, un hombre temeroso, un hombre tartamudo y por fin dirigiendo una nación probablemente de 2,5 millones de personas durante 40 años en el desierto. O podemos pensar en un Gedeón, un hombre con 300 hombres enfrentando un ejército de 120,000. La fe nos lleva a mover en algún sentido montañas, pero es esa fe en el Señor. Y no es tanto la calidad de nuestra fe, sino el poder de Dios en quien estamos depositando nuestra confianza. Dios está interesado, hermanos, en la parte ritual de nuestra adoración, como cantarle, como estar sentados escuchando, como estar participando en la iglesia, pero si esa parte de nuestro ritual no está impulsado por la fe, carece de sentido, es puro cartón, es lo que sucedía con Israel. Al final del versículo 23 y 24 se nos alienta a manifestar esa fe en Dios a través de oraciones. Y nos dice que si nosotros estamos seguros de que eso va a llegar, y esto es peligroso, hermanos, esto es peligroso. Si nosotros estamos seguros de que aquello que pedimos va a llegar, llegará. Y nosotros decimos, entonces sí, tengo que estar bien seguro cuando ore para que llegue eso. Tenemos que tener cuidado y mirar que ese versículo tiene que estar en armonía con el resto de los versículos de la Biblia. Primera de Juan nos dice que si oramos conforme su voluntad, si yo le pido un Ferrari ahorita, por más que yo lo crea, hermano, no va a llegar el Ferrari acá. Es orar conforme su voluntad y tenemos que saber que eso será hecho. ¿Y cómo es orar conforme su voluntad? Un ejemplo. Dios ha prometido perdonar a todos aquellos que confiesan su pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que si yo he cometido un pecado, pero vengo al Señor y verdaderamente estoy arrepentido delante de Él y digo, Señor, qué bárbaro, hice lo malo delante de tus ojos,
te pido me perdones, si hay algo en lo que yo puedo enmendar este asunto, quiero enmendarlo, pero por favor perdóname y límpiame. ¿Sabe qué? Yo me puedo ir confiado y tranquilo de que el Señor me va a perdonar, porque Él dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Aunque mi conciencia me siga diciendo, o aunque el demonio me pueda venir, seguir diciendo, hey, tú eres un pecador horrible, mira lo que hiciste, no tienes perdón. Vámonos a un lado. El Señor dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El problema de la oración con nosotros, hermanos, es que muchas veces no creemos en lo que Dios nos ha dado a través de ella, pero no descartamos que pudiera funcionar. En nuestra cultura tenemos muchas cosas que hacemos por si acaso. Por si acaso, no paso debajo de una escalera. Quién sabe, tal vez no pase nada, pero por si acaso, ¿verdad? Por si acaso evitamos comer sandía en la noche porque cae pesado. Pero ¿qué tal? Nos echamos unos tacos y un montón de cosas, ¿no? Pero la sandía nos cae pesada, pero por si acaso no lo hacemos. Por si acaso espantamos una mariposa negra cuando entra a la casa, porque no vaya a ser un mal augurio, ¿verdad? Ahí alguna muerte en algún familiar, por si acaso. Por si acaso hacemos un montón de cosas. Y a veces, hermanos, así vemos la oración. No creo en el poder de ella, pero por si acaso pueda suceder, y el Señor dice, ten fe que Él puede mover montañas. Y finalmente, hermanos, versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Nuestro Dios está interesado en el ritual, hermanos, pero Él está más interesado en la relación. En Mateo 5:23 nos dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que el Señor sí se agrada, hermanos, de que usted y yo podamos venir y agradarle, a cantarle, a alabarle, pero también Él se agrada que haya buenas relaciones entre nosotros, que haya una buena amistad, que haya amor entre nosotros. El gran mandamiento es ama al Señor y el segundo semejante, ama a tu prójimo. Por lo tanto, ¿a qué nos exhorta? A una fe real, hermanos, a una fe pura. Por eso, hermanos, quiero resumir todo lo que hemos aprendido hasta ahora en una sola exhortación. Vivamos una fe real y pura que da fruto para Cristo. Vivamos una fe real y pura que da fruto para Cristo. Oremos. Padre nuestro, si acaso ha encontrado en nuestros corazones algo que no ha sido agradable, algo por lo cual usted tuviese que tirar mesas y sillas y ayudarnos a reconocer que usted es santo, por favor perdónenos, Señor. Usted es un Dios santo. Queremos amarle. Nos hemos reunido aquí con el propósito de agradarle. Y, Señor, queremos pedir su bendición para nosotros. Confiamos, Señor, en que usted nos perdona si venimos con arrepentimiento, con nuestra mirada puesta en Jesucristo. Y ruego, Señor, entonces, para que usted también toque nuestros corazones y que podamos estar bien con usted, que estando bien allí, lo demás es secundario. Ayúdenos, Señor, despiértenos a esa fe en usted, una fe real, una fe pura, para agradarle, para dar fruto para usted, Señor. Le pedimos y le damos gracias que usted nos lleve con su bendición a nuestros hogares o destinos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.